XFM presenta Jordi Rosado en Nexa. Ahí les van unos datos fuertes, ¿no? Ustedes sabían que 106,000 niños de quinto y sexto grado de primaria han consumido marihuana y 110,600 ya han abusado seriamente del alcohol. Esto significa que 1,900,581 alumnos de secundaria, bachillerato y de quinto y sexto grado de primaria aceptaron que ya han consumido alguna droga. O sea, ubiquen más o menos la edad que estamos hablando. Quinto y sexto grado de primaria. 3.4% de los niños de quinto y sexto de primaria han consumido marihuana, 1.3% en primaria y secundaria han consumido ya tabaco y el 17.2% de los alumnos de primaria y secundaria ya han probado las drogas. Estamos hablando de secundaria. La droga más utilizada es la marihuana con 10.6% y después vienen los inhalables con 5.8%. La verdad es que, bueno, todo el mundo sabemos que las adicciones son extremadamente serias, que lamentablemente muchos sabemos que cuando hay una persona que tiene una adicción en la familia, pues dicen que cada persona con una adicción toca por lo menos a 10 personas más alrededor de ellas, personas muy cercanas, y yo creo que todos, y me incluyo yo dentro de ellos, hemos tenido a alguien cercano con alguna adicción, lo cual te hace sufrir mucho, ver que una persona se está lastimando mucho, sentirte completamente pues que no puedes hacer nada porque no puedes controlar la vida de otra persona, e inclusive muchas de las personas que podemos vivir cerca de alguien así, pues nos enfermamos también de codependencia, de tratar de controlar y de tratar de salvar una vida que tú no puedes salvar. Para eso, bueno, tengo un gran amigo. Es un gran amigo de este programa, de Manolo Fernández, de un servidor y de todos nosotros, que me da mucho orgullo todo lo que ha hecho, pero sobre todo que ha salido a hablar, a decir las cosas derechas, a decir las cosas como son. No solamente para retratar lo que le sucedió a él, sino para poder evitar que a mucha más gente le suceda. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo les va? ¿Bien? Qué gusto saludarlos. Gracias por tus palabras, mi querido Jordi. ¿Sabes? Desde que hicimos esta cañón hace ya un tiempo, no sé la cantidad de personas que hemos podido ayudar, de no darnos abasto y de recurrir a más personas para poder canalizar a estas personas. Sí, muchas gracias. No, al contrario, amigo, pues gracias a ti, realmente. Gracias por su tiempo. Nosotros nada más pusimos el medio y pues platicamos a gustísimo como pensamos platicar hoy. Me da mucho gusto que ahora lo estés canalizando en ayudar a más gente, porque además eso te alimenta a ti, te hace fuerte a ti y ayuda a salir a muchas otras personas, ¿no? Sí, muchas gracias por el tiempo y sí, vamos a compartir esto. La mejor forma de poder mandar el mensaje o pasarlo es hablando de ese lado oscuro, realmente lo que sucede, ¿no? Vamos a hablar sin tapujos y qué es lo que sucede, y si alguna persona que nos está escuchando está en alguna situación así, pues que nos eche una llamada, ¿no? Para platicar al respecto. Es impresionante, ¿sabes? Después de toda esta época, me di cuenta que pues caí en la trampa. Yo creo que al igual que yo, millones de personas en todo el mundo caímos en la trampa, porque es bien fuerte aceptar lo que yo fui educado para hacer dinero. Yo fui educado para tener un supuesto éxito laboral, pero yo no fui educado para ser feliz. Entonces, en la etapa de la adolescencia, cuando le llaman los psicólogos, ajá, oye, es que el niño anda rebelde con el padre, con la madre, con la institución. No, realmente yo estuve rebelde en esa etapa de los 15, 17 años conmigo mismo, porque no sabía quién era, no tenía esencia, porque fui haciendo lo que los demás querían que hiciera. Entonces, qué increíble que cuando tuve todo, que en esa etapa de la adolescencia, en la institución, en casa, te dicen, güey, el éxito es que vayas por ese Mercedes, que vayas por ese BM, que tengas esa casa, que esto y esto y esto. Y ya cuando tuve todo eso y tuve a manos llenas, estando en el noticiero que más soñé, estando en la empresa que siempre soñé trabajar, habiendo cumplido todos mis sueños, ¿por qué cuando tuve a manos llenas me sentía miserable, o es cuando más infeliz me sentía? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue la primera vez que probaste una droga? El alcohol fue a los 13 años. Fue la primera borrachera que me eché con mi hermano en casa de su mejor amigo. Y esos 13 años me acuerdo que amanecí, pero no con una cruda terrible, sin saber quién era. O sea, me sentía mal, el dolor de cabeza, ya sabes, todos estos malestares físicos, pero algo me había encantado esa vez y no fue el sabor del alcohol, porque la primera vez que tomamos alcohol, que fumamos un cigarrillo o algo así, el cuerpo te dice o te lo rechaza porque sabe que lo estás intoxicando. Lo que me encantó fue el efecto que causó en mí. Por primera vez me sentí libre, por primera vez me sentí yo mismo, pude ser yo sin pretender ser nadie más, que es lo que hice durante 20 años que duró mi drogadicción, que lo estoy echando desde los 13 años que probé el alcohol, a los 20 fue la primera vez que probé la cocaína, la marihuana fue en ese inter, pero una te va llevando a otra. Y a los 20 años, cuando ya fue la primera vez que probé la cocaína, fue en Pachuca, en una fiesta.
Y yo me acuerdo que le decía a los cuates, oye, no es que yo no quiero. Me decían, no, es que se te va a bajar la borrachera y esto. Y yo no quiero. O sea, tú no querías, te estaban insistiendo. Sí, entonces, ándale, no seas puro, ¿no? Te dicen, órale, y la probé. Se me bajó la borrachera, sentí excitación sexual, me sentí muy bien, eufórico, me sentí otra vez yo, o sea, con ganas de... Pues ese es el engaño, esa es la trampa de la droga, ¿no? Y está el engaño de los chavos que están consumiendo desde los 10 años o antes la marihuana, que dicen es que es natural y no hace daño como un cigarrillo, ¿no? Entonces esto es para liberar las ideas y empiezan con todo este engaño, que así son las drogas, es el engaño, hasta que se convierten adictos y realmente todos los chavos que había, o sea, te hablo de un promedio de 20 que habíamos en población en un centro de rehabilitación, al menos 12 eran adolescentes e iban por la marihuana. Entonces, bueno, tú empezaste con el alcohol y luego empiezas a consumir, me platicabas de la coca. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Que sabes que hay un engaño muy grande entre los chavos, que para empezar, el alcohol también es una droga, simplemente es una droga socialmente aceptada. Entonces, así como íbamos a las jugueterías tú y yo a ver, ¿no? Vemos los paquetes perfectamente diseñados, con una mercadotecnia muy bien establecida. Lo mismo sucede cuando vas a un Oxxo, vas a la tienda de Doña Lupe, con todo el chupe que ves perfectamente diseñado, va dirigido para clases sociales distintas, va dirigida para todo tipo de chavos y sobre todo para todo tipo de personas de lo que están pasando o atravesando en sus vidas. Realmente los 25 años a los 36 fue cuando fue un infierno total. Fue en el momento en el que jamás me imaginé ver destruidos a mis padres, empezando por mi mamá, que es el tesoro que más grande, ¿no? El tesoro más grande que Dios me pudo dar. De verla hincada, llorando, pidiéndome que dejara de drogarme. Mi madre, una vez cachándome, agarrando la bolsa de cocaína, diciéndome, la voy a probar para ver qué es lo que sientes, por qué no puedes dejarla. Es increíble cómo el cuerpo aguantó. Si mi cuerpo aguantó, ojo, no, si digo la cantidad de sustancia que terminé consumiendo, que fueron 20 gramos de cocaína, no lo digo porque me dé orgullo, sino a qué grado puedes acabar. O sea, como te lo he contado, Jordi, hoy lo quiero contar aquí en Exa, en efecto, o sea, tú dices, ¿cómo 20 gramos? Cuando me dicen, sí, es que hoy no tengo por qué mentir, hoy no tengo por qué exagerar, simplemente lo pongo en manos de los demás para que vean cómo puedes terminar. De tener la nariz totalmente tapada por la cocaína, la laringe quemada porque ya no podía consumir, con las encías muy... hinchadas ya, moradas. Pues tú puedes ver los dientes cómo me los acabé, ¿no? Pues te los acabas. Y como ya no puedes inhalar o ya no podía inhalar y ya no podía comer cocaína, pues terminé metiéndome la cocaína por el ano, ¿no? O sea, ya en una desesperación por la ansiedad de querer más sustancia y no poder parar de consumir, acabas en situaciones deplorables, acabas en situaciones realmente que cada vez cargas más culpa, lo que decíamos, más vergüenza, más frustración, de ver que estás destrozando a tu familia, de darte cuenta que el trabajo lo estás perdiendo, lo perdiste, de darte cuenta que te estás matando, porque eso unos dicen, si una persona trata de pensar como un adicto, es más rápido que se vuelva loco esa persona a un adicto. Sí, o sea, fíjate, había una persona, un querido amigo en Mazatlán que conocí, que era adicto a la heroína, y cuando llegó al centro de rehabilitación con todas las venas de las piernas, de los brazos negras, me enseñó el pene para ver cómo se inyectaba. O sea, ya tenía las venas del pene negras, o sea, ya no había forma de poderse inyectar porque ya tenía todas las venas muertas, ¿no? Depende de la sustancia que consuman. De igual forma, a las señoras que dicen, es que este drogadicto, ajá, señora, ¿y usted cuántos ansiolíticos y antidepresivos toma? Y para que, o sea, realmente, créeme, me ha tocado ver a las personas desintoxicándose de antidepresivos y ansiolíticos, y es mucho más fuerte que una droga como la heroína. Sí, es durísimo, o sea, el sufrimiento físico y mental para pasar un proceso de desintoxicación de las pastillas es bien duro. Ya haber visto, porque todo el mundo me decía, güey, ¿por qué? ¿Por qué si tienes todo? Es la primera pregunta que se hacen los papás es, pues, ¿qué hicimos mal? Claro. ¿No? O sea, ¿cuál? ¿Se echan la culpa? No se atribuyen esa culpa. Entonces, aquí el proceso es personal, cada quien tiene que buscar una sanación.
Pero ¿en qué momento sucedió todo eso? No sé, Jordi. ¿En qué momento mi corazón aguantó tanto? Pues yo la salvé porque tú lo sabes, que hice deporte de alto rendimiento muchos años. ¿Qué era lo que sentías para no dejarla? O sea, tú decías hace rato que al principio tu mamá, no sé si al principio, porque tu mamá te rogaba, que inclusive se llegó a hincar, de por favor deja ya de consumir. ¿Tú se lo prometías? Cada fin de semana. Primero en las borracheras. ¿Por qué? Cuando amanecía crudo, ¿no? Me decían, ¿por qué lo hiciste? Yo no sé. La respuesta del adicto siempre va a ser la misma. No sé. O sea, si los padres de familia no saben por qué el adicto lo está haciendo, el adicto tampoco sabe por qué. Ahorita que decías que llegaste a consumir al final hasta 20 gramos, que eran como 10,000 pesos diarios. ¿Cómo sostienes eso? No hay forma. Me acabé todo, Jordi. Me acabé todo el patrimonio. Me acabé absolutamente todo. ¿Llegaste a robarle algo en tu casa? ¿Llevarte algo? Pues vender cosas, ¿no? Ya al último ya era la pantalla. Hay que tener alerta con los chavos, porque ya cuando empiezan a vender las cosas empiezan a perder celulares, pantallas, electrodomésticos. ¿Qué es lo que crees que debería hacer un joven, primeramente, que se empieza a clavar? ¿Cuál sería, pues, tu consejo? Y a los adultos, ¿qué nos aconsejarías si vemos que nuestros hijos están empezando a tener problemas de drogas o desde antes de que los tengan? La aceptación es la primera. Aceptación y reconocer que se tiene un problema. Hay veces que los padres o los adultos quieren ponerse una venda en los ojos pensando que en su casa no va a suceder eso, que eso le pasa a un familiar o que le pasa al vecino, pero que en casa no va a pasar. ¿Cómo va a sucederle eso a mi hijo? ¿Cómo va a pasar? O un chavo se preguntará, ¿cómo me va a suceder a mí? Eso no me va a pasar. Créanme que sí pasa. Cuando menos lo imaginé, ya estábamos todos, y hablo como decías tú en un principio, se afecta al menos a 10 personas en todo tu entorno. Es una destrucción, una autodestrucción, y sobre todo vas atacando, vas acabando. Es como el cáncer, vas acabando con todo lo que está a tu alrededor, y cuando menos te imaginas ya hay muchas personas involucradas. ¿Qué se debe de hacer en una situación así? Pedir ayuda, ya sea en un grupo de AA, con terapeuta, casos de psiquiatría, ojo, yo nada más lo pongo para personas que realmente sean ya de una etapa muy avanzada, y no chochear a los niños. ¿Qué es lo que hay que atender? Son las emociones. Las emociones es la raíz de cualquier adicción. Claro. ¿No? Llámese el juego, trabajo, sexo, comida, ejercicio, todo lo que se hace en demasía es porque hay vacíos internos. Haberme perdonado todos esos actos hostiles que cometí en drogas o sin ellas. Haberme perdonado como de haber acabado acostándome con 8 hombres en un día. De haberme perdonado todas esas infidelidades, de haberme perdonado haber visto llorando a mis padres o haberlos hecho sufrir, de haberme perdonado todas esas mentiras que hice en todo mi entorno, ¿no? De haberme perdonado todo ese mundo oscuro en el que viví, en el que no quería que nadie descubriera, porque ese era el verdadero Mauricio. El darme cuenta que era yo, el perdonarme eso, ir perdonando a mis enemigos ha sido lo más difícil. Esas personas que me quisieron ver tumbadas, fui persona por persona a buscarlos en su cara, a pedirles perdón yo. A pedirles perdón porque y se quedaban como, ¿por qué? Porque yo les decía, pues si hice algo, dije algo que te ofendiera, te pido perdón. Porque disculpa cualquiera puede pedir. Pero perdón, neta, es de valientes. Claro. Ese fue el proceso. Y además les decía, y gracias. ¿Y gracias por qué? Pues gracias a ti soy un mejor ser humano, gracias a ti soy más fuerte y gracias a ti sé quién soy. Claro. La verdad es que te agradezco muchísimo, mi querido Mauricio, por tu tiempo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa, pero podríamos platicar horas como ya lo hemos hecho. Sí. Te felicito por tu valor, porque no es fácil, en serio, no es fácil decir cuando uno se equivoca así. Con cosas sencillas no lo aceptamos, con cosas de la oficina, de tal. Ahora imagínate decir cosas que pues son lastimosas, cosas que te puedan hacer sentir pues vulnerable. Y yo agradezco mucho y te admiro mucho por lo que dices, pero te admiro mucho más por lo que haces, porque nos cuentas lo que pasó, pero yo sé que todos los días cuesta trabajo, que todos los días que hay que trabajar, que todos los días hay que echarle ganas, que el haberte alejado de la tele también es algo que siempre te gustó, y para poder estar bien es lo que hoy haces, y estás trabajando con adultos, con jóvenes, dando tus conferencias, tus pláticas, y a mí me motivas mucho. Gracias, y yo creo que a todos los papás y a los jóvenes que nos están escuchando también. Y yo nada más quiero terminar diciendo que valoren lo más sencillo, lo más simple. Ahí está la verdadera felicidad, empezando por la sonrisa de su mamá.